Momento. Hola, buenos días. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Otra madrugada más, viernes y el cuerpo lo sabe. San billete para muchos, quincena, para otros comisiones, para todos ustedes. Bueno, buenísimo que estén aquí acompañándonos nuevamente en este proceso de formación de responsabilidad civil. Aquellos que han estado en las dos jornadas, pues el lunes, inicio, introducción de la responsabilidad civil, todo el proceso para conocer un poco cómo debemos tener en cuenta las responsabilidades civiles, cómo funciona, cuál es su característica, cuáles son formas de cobro de siniestralidad, las fechas extras y ordinarias. El miércoles ya ahorita tendremos a nuestra, perdón, no pudimos tener a nuestra oradora por algunos inconvenientes, pero estamos aquí hoy súper radiantes como María Camila. Hoy día para Negativo. segunda sesión. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, estoy súper emocionada que ya tengamos esta segunda sesión tan esperada Sí. y que se estén conectando nuestros intermediarios. Por favor, escríbanos desde qué ciudad se están conectando mientras esperamos unos minuticos para dar inicio y Yo vamos quiero que ahí me escriban si conversando. están tomando café, si están haciendo frío donde están, porque aquí está congelado. Que está helando. Mm. Luz Ángela, buenos días. Dolly Duque, Margarita, ¿cómo estás? Otra Camila González, santo Dios. Bogotá. Buenos días desde Medellín, gracias a todos. Gloria Colmenares, está por aquí Guillermo Ernesto Camacho. ¿Quién más? Comfort, Gloria Colmenares también está por aquí otra vez. Camila, está lloviendo muchísimo. Uy, ¿dónde estás, Camila? Usuario de Neiva. Desde Medellín, saludos desde Medellín, desde Armenia, desde Bogotá, Barranquilla, bueno, Solángel. Bueno, bien. Lady, ¿cómo vas tú, María C? Muy bien, yo estoy súper bien, con frío, pero feliz. Yo hoy, de Aquí hecho, estoy tomando. tomando chocolate. A los que entrenaron o ya se movieron hoy, felicitaciones. A los que no, muévanse, que hay que hacer ejercicio, nada que hacer. Entonces, pues nada, café caliente, toda la disposición y creo que esta segunda jornada va a tener muchísima información. Así que pues nada, invitemos a Laura para echar chisme 2 minutos ahí mientras que siguen ingresando. Ya tenemos casi 300 personas. También recomendarles que los que están registrados, se hayan registrado lunes, miércoles y hoy, pues van a recibir el material. Siempre van a recibirlo completo, es decir, hoy a las 10 de la mañana recibirán el video del lunes, el video de hoy, el material para que lo completen. Y no se olviden que el lunes es nuestra última jornada y ese lunes les vamos a dar el material de los 3 videos y les vamos a mandar una evaluación de 10 preguntas para que ustedes, los que quieran, puedan tener idoneidad en RC. Creo que ese es un regalo de primer trimestre, no mentira, de segundo trimestre, así que no se lo pierdan, ¿vale? ¿Qué Es- más? Bueno, entonces invitemos. Ah, bueno, aquí ya está Hola, buenos la. días a todos. Hola, buenos Laurita, días. ¿cómo estás? Te ponemos acá en grande. Bien, bien. Aquí ya listos para iniciar, después de haber superado todos los inconvenientes, pero ya súper Suele listos. pasar, suele pasar, pero nada, aquí bienvenidísima. Los asesores muy comprensivos con nosotros el miércoles, ahí echamos chisme de cosas que también nos interesaba, así que tampoco que se haya perdido espacio del día. Así que, Laurita, ¿cómo quieres que arranquemos hoy? Pues el día de hoy vamos a revisar lo que es lo que llamamos la temporalidad o modalidades de la Ok. cobertura. Entonces, ahí le hacemos un pequeño como resumen de lo que vimos el lunes y ya entramos en materia con lo que son esas modalidades y ya luego hacemos un pequeño ejercicio de identificar. Esas modalidades que tú mencionas son esas que cuando es la cobertura dentro del día de la póliza, cuando ya vamos a cubrir lo que era antes, o sea que hay un poco de cosas que podemos cubrir incluso si ya pasaron y bueno, la modalidad no sé qué, la modalidad tal, esas. Sí, eso mismo es. Muy bien, o sea, tengo la idea, o sea, si me pones un examen tal vez me rajaría, pero voy a estar atento para aprender bien ese tipo de circunstancias y a todos les recomiendo. Ese tema de dónde es que estoy y qué es lo que cubro es importante
estar atentos hoy para saber qué modalidad le sirve a su cliente, ¿no? Porque no todas modalidades son para todos los clientes. Hay algunas que les benefician más que otras. ¿Listo? Así que, pues nada, Laurita, María C, creería yo que arrancamos, nos vemos en unos minutos, ahí estamos atentos a responder las preguntas que pongan en el chat. La idea es que se lleven la mayor cantidad de información y cuando nos llames, Laurita, aquí estaremos apoyándote para lo que haya que hacer, ¿vale? Entonces, un abracito, la audiencia es tuya, Laurita. Listo. Listo, nuevamente buenos días a todos. Ahí me confirman por favor si pueden ver mi pantalla, si me escuchan. Sí, Sí, perfecto. perfecto, Laurita. Mm, Listo. Ahí pido una manito levantada. No sé si de pronto necesitan ahí contarnos algo antes de iniciar. No, aquí no tenemos ese parámetro en este formato. Las preguntas que vayan a hacer los pueden hacer por el chat o si nos quieren hacer alguna sugerencia, si nos quieren hacer alguna recomendación por el chat o por el simbolito de PIR que tiene una interrogación en la parte superior, ¿vale? Sí, no habilitamos micrófonos para poder avanzar, ¿vale, Laurita? Así que nada, Listo, ahí ya estamos viendo todo perfecto. listo. Entonces, el día de hoy, entonces vamos a conversar un poco de lo que son los riesgos asociados a la responsabilidad civil y lo que llamamos como temporalidad de la cobertura o modalidades de cobertura, donde lo que vamos a encontrar son esas distintas formas que encontramos en el mercado para asegurar esos riesgos a los que vemos estamos expuestos y que veíamos en la sesión anterior. Antes de iniciar, no sé, cuéntenme, ahí vayan escribiendo y María C nos dirá, nos va comentando, ¿ustedes qué conocen o qué han escuchado de temporalidad de la cobertura? Bueno, esperemos que normalmente se demora unos segundos en que aparezca en el chat, Sí, pero o porque igual, están sirviendo el tinto, bueno, entonces les damos ahí a que se acerquen a la cámara. Así que bueno, ¿qué han escuchado o qué conocen del término temporalidad? Sí. Sí, temporalidad o modalidades de la cobertura en responsabilidad civil. Ok, ya aquí mm, empezaron descubrimiento y ocurrencia. Descubrimiento y ocurrencia. Uy, Sí. ok. ¿Quién más conoce algo? El que responda rápidamente le vamos a rifar un pasaje, ida y vuelta completamente pago en Transmilenio desde la 72 hasta el sur. ¿Listo? Eso, bien. Modalidades, sí, Claysmate. Buenos días, bendecido Claysmate. Tiempo de cobertura de acuerdo a la modalidad tomada, periodo en donde ocurre el evento y la aseguradora asume el riesgo, RC, ocurrencia durante la vigencia, ocurrencia, temporalidad que es algo temporal, tiene un tiempo determinado, prescripción a la reclamación, el tiempo en que está vigente el seguro, uy, aquí hay uno nuevo, Clays Marín. Ese no existe, pero bueno, está cerquita. Temporalidad, perfecto. Vigencia de la póliza. Buenos días a todos, chan chan, tiempo y ocurrencia. Bueno, ahí como que algunos tienen idea, ¿cierto, Laurita? Ahí te dejo. Sí, entonces, efectivamente, así como ustedes lo están contando, esas son las distintas como modalidades o temporalidad de la cobertura que nosotros vamos a encontrar en el mercado. Entonces, solo para que hagamos como un recorderis de lo que vimos la primera sesión y lo tengamos ahí entonces presente, recordemos que entonces cuando estamos hablando de responsabilidad civil es esa obligación que me nace cuando he causado un daño a cualquier persona, ya sea que sea en el desarrollo de una obligación contractual o porque no tengo ningún tipo de relación con esa persona, pero le causó un daño. Entonces, cuando hay un hecho dañoso,
por una acción o omisión, o sea, algo que hago o dejo de hacer, y hay un nexo causal entre esas dos, pues nace la responsabilidad civil, que es lo que yo puedo llevar a una compañía de seguros o trasladar a una compañía de seguros para que esa compañía de seguros me acompañe en el eventual caso de que tenga que hacer o llegar a una indemnización. ¿Listo? Recordemos entonces que debido a ese riesgo que yo le puedo trasladar a las compañías de seguros, hay dos formas en las que puede llegar esa reclamación del tercero afectado a la compañía de seguros. Ya sea entonces porque el tercero afectado va directamente al asegurado, que es el causante directo del daño, y el asegurado viene a la compañía de seguros y hace la correspondiente reclamación o el aviso de siniestro, perdón, para que el tercero entonces pueda hacer la reclamación. O recordemos que con la ley 45 del 90 nació algo que se llama la acción directa y entonces el tercero afectado tiene la posibilidad de dirigirse directamente a la compañía de seguros y hacer su correspondiente reclamación. Y que esto tiene unos tiempos en los que pueden hacer esas reclamaciones y es lo que llamamos la extinción de la obligación civil, que va entonces amarrado a eso que se llama la prescripción, que es el tiempo máximo que tendrá entonces el perjudicado para reclamarle al causante del daño esos perjuicios que se le ocasionaron, y en uso de la acción directa podrá reclamarle directamente a la compañía de seguros que tiene amparado como ese riesgo para el asegurado. Y entonces tenemos que las acciones civiles o la responsabilidad civil está enmarcada en algo que se llama la prescripción extintiva, que es de 10 años contados desde el momento en que acaece ese hecho que da lugar al nacimiento de la responsabilidad civil, y que las acciones derivadas del contrato de seguros están amarradas a algo que se llama la prescripción ordinaria, que es de 2 años, y la prescripción extraordinaria, que es de 5 años. Cuando esto nosotros lo llevamos a las distintas formas de contrato de seguros o modalidades de la cobertura que nosotros encontramos en el mercado, vamos a encontrar que las distintas formas se enmarcan en o buscan llegar a cubrir estos tipos de prescripciones, que al final de cuentas nosotros, dependiendo del producto que vamos a necesitar, pues vamos a encontrar una u otra, pero al final de cuentas es siempre la recomendación será, dependiendo del producto que encuentre en el mercado, pues busque el que más se adecue al riesgo de su cliente. Entonces, como efectivamente ustedes lo estaban contando por ahí, encontramos que en responsabilidad civil en el mercado tenemos 3 formas o 3 modalidades de la cobertura o 3 temporalidades de la cobertura, que básicamente cómo se cubre en el tiempo esa responsabilidad. Entonces nosotros vamos a encontrar que existe algo que se llama sunset u ocurrencia con reclamaciones limitadas. Vamos a encontrar algo que se llama claims made o por reclamaciones, y vamos a encontrar algo que se llama ocurrencia, que a nosotros aquí en Seguros del Estado nos gusta llamarlo ocurrencia pura, siempre ponerle el apellido en aras de diferenciarlo de sunset, porque es posible que a veces encontremos como esa dualidad de formas de cobertura en el mercado y podría ser un poco confuso, entonces por eso nos gusta como llamarlo siempre ocurrencia pura, para que nos acordemos cuando nosotros lo veamos. Cuando nosotros entonces estamos hablando de estas formas, y a mí siempre me gusta comenzar como por la que menos me gusta para dejarle un poco más de espacio a la que definitivamente considero es la mejor del mercado. Y recordemos, como les decía, estas formas las vamos a encontrar en todos los productos de responsabilidad civil. Entonces, ¿cuál será siempre la recomendación? Mire, si definitivamente usted en el mercado solamente encuentra productos de modalidad sunset, pues ni modo, solamente sunset, eso es lo que hay para comprar. Pero si usted está encontrando productos en modalidad sunset y claims made, pues definitivamente tendrá que irse por claims made porque tiene un poco más de cobertura que lo que puede tener sunset. Y hay productos que solamente los va a encontrar en esta, hay productos que solamente los va a encontrar en esta, porque así pues viene inclusive por parte del mercado reasegurador en el ofrecimiento pues de los productos. Pero si usted está encontrando que un producto se lo están comercializando en modalidad sunset, algunos en modalidad claims made y otros en modalidad ocurrencia pura, pues definitivamente la recomendación es compren ocurrencia pura o comercialice con sus clientes, ofrézcale a sus clientes ocurrencia pura, porque esta es definitivamente la modalidad que lo acompaña durante todo el tiempo
en que está expuesta esa responsabilidad o ese tiempo durante el cual tiene el tercer afectado para reclamarle al asegurado esos perjuicios que se le han ocasionado. Entonces, como les decía, hay modalidades que solamente van a encontrar en una u otra. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de seguros, y ya vamos a ver cómo se define cada uno, pero si estamos hablando, por ejemplo, de seguros de responsabilidad civil para actividades de la salud, lo más posible es que usted vaya a encontrar en las distintas compañías que tenemos en el mercado de las tres modalidades. Si estamos hablando, por ejemplo, de pólizas de servidores públicos o de directores y administradores, pues en el mercado vamos a encontrar lo que es ClaimsMate. Si estamos hablando de pólizas de responsabilidad civil extracontractual de predios, labores y operaciones, lo más común es que en el mercado usted encuentre el 90% en ocurrencia. Hemos visto en algunas que tienen algunas coberturas como en ClaimsMate y otras le anclan como unas coberturas en Sunset. Entonces, la recomendación siempre va a ser, más allá de lo que usted pueda ver como en el slip o sencillamente como en ese primer print del ofrecimiento de las condiciones, siempre ir a los condicionados generales, porque es al final de cuentas donde tenemos toda la información asociada a los riesgos. Entonces, ahora sí. Cuando nosotros estamos hablando, nos encontramos frente a una modalidad sunset, que básicamente es algo así como ocurrencia con reclamaciones limitadas. Esta viene con la ley 389 de 1997 en su artículo 4, y básicamente lo que indica es que se cubren siniestros ocurridos durante la vigencia de la póliza, y por eso es que les digo que se podría confundir con lo que es la modalidad de ocurrencia pura. Entonces se cubren siniestros ocurridos durante la vigencia de la póliza y que sean reclamados al asegurado o al asegurador durante la vigencia de la póliza o en el periodo adicional de reclamaciones que dice la norma, deberá ser mínimo de 2 años este tiempo. O sea, no le puede dar 6 meses, tiene que ser mínimo de 2 años este tiempo. Es decir, la condición en esta modalidad sunset es que el evento adverso por el cual me reclaman, esa acción o omisión que me llevó al hecho dañoso, debió haber ocurrido durante la vigencia de la póliza, y la reclamación por ese hecho dañoso tiene que haber llegado durante la vigencia de la póliza o máximo entre los 2 años siguientes. Y ahorita entonces vamos a ver como unas gráficas que nos ayudan un poco a visualizar esto. ¿Esto qué quiere decir? Que en este tipo de modalidades tenemos algunas restricciones, y es que tenemos entonces una limitante frente al tiempo en el cual debe llegar la reclamación del tercero afectado. Si nosotros tenemos un cliente que tiene sus pólizas en modalidad sunset, él puede seguir renovando su póliza sin ningún inconveniente, pero si tiene una reclamación o un evento adverso, un hecho dañoso que ocurrió, por ejemplo, en el año 1, renovó y contrató su periodo de reclamaciones, y él siguió renovando su póliza, renovando su póliza, y estamos en el año 4 de vigencia, y en ese momento llega la reclamación de algo que ocurrió hace 4 años, pues la compañía de seguros seguramente lo que le va a decir es que pues ya prescribió el tiempo durante el cual podría presentar su reclamación. Entonces, para que lo tengamos presente, una forma de identificar como este tipo de modalidad es, y aquí les traigo como un extracto de cualquier condicionado que pudiesen encontrar en el mercado, y si ustedes ven, es posible que en el título encuentren algo que dice cobertura base ocurrencia. Entonces vamos a decir, oye, mira, eso es una modalidad ocurrencia, ¿sí ves? Sí, por eso, y es por esto que les digo, siempre es importante irse a la definición tanto del objeto de cobertura como de qué se considera un siniestro en ese seguro que estamos comercializando. Y esto opera para cualquiera de los condicionados, ¿no? Aquí traigo este ejemplo, pero operaría para cualquiera. Entonces, tenemos que en la definición de cobertura, y ahí viene como todo el texto, solamente les traje el pedacito donde dice, entonces, mire, se cubren aquellos eventos que donde haya responsabilidad del asegurado. Entonces dice, de conformidad con el artículo 4 de la ley 389 de 1997, la responsabilidad civil amparada en esta póliza se refiere a hechos acaecidos durante la vigencia de este seguro, siempre que la reclamación del paciente al asegurado o a la aseguradora se efectúe dentro de los 2 años siguientes a dicha ocurrencia. Entonces ya eso nos lleva a nosotros a pensar que no es una ocurrencia, como decimos en Seguros del Estado, una ocurrencia pura, sino que es una ocurrencia con periodo de reclamaciones limitadas.
Si adicionalmente a eso nos vamos a la definición de siniestro de ese cualquier condicionado que nos encontramos en el mercado, vamos a encontrar que dice: siniestro es la realización del riesgo asegurado por un hecho externo, accidental y súbito, ajeno a la voluntad del profesional del área de la salud, que ha producido una pérdida o daño imputable al asegurado por responsabilidad civil profesional derivada de un error o una omisión en la ejecución del acto médico, acaecido durante la vigencia pactada en la póliza y reclamado a más tardar dentro de los 2 años después de dicha ocurrencia. Entonces, aquí, con esto el mensaje que les quiero dejar es siempre no solamente dejarnos llevar por el nombre, o sea, o el título que encontramos, no sé, en la cotización, no solamente dejarnos llevar o por la prima o por el deducible, sino siempre hacer un conjunto frente al análisis para presentarle al cliente definitivamente la mejor propuesta y lo que lo va a acompañar mejor frente a la exposición del riesgo que él tiene, que al final de cuentas lo que está expuesto es su patrimonio, ¿no? Entonces lo que debemos buscar es ofrecerle siempre como la mejor opción frente a todo el conjunto de cosas. Y esto es entonces lo que conocemos como una modalidad sunset. Cuando nosotros seguimos buscando en el mercado, vamos a encontrar que también hay algo que se llama una modalidad claims made, que es algo así como por reclamaciones. También fue definida por la Ley 389 del 97 en su artículo cuarto. Y esto básicamente lo que cubre son, o lo que busca cubrir son los siniestros reclamados durante la vigencia de la póliza o que sean reclamados en el periodo extendido de reclamaciones, y este tiene una particularidad que tiene que ser contratado, siempre y cuando esos eventos adversos por los cuales se reclaman o ese hecho dañoso que lleva a esa reclamación ocurra durante la vigencia de la póliza o dentro del periodo de retroactividad, que este también debe ser contratado. Entonces aquí comenzamos a tener como las primeras diferenciaciones entre una modalidad y la otra. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una modalidad sunset, el siniestro es ese evento adverso, ese hecho dañoso que da lugar a la responsabilidad civil. Poniendo como ejemplos prácticos, y si nos vamos a lo que hablábamos en la sesión pasada, el constructor que dejó el escombro a un ladito y por eso se cayó la persona o no hizo la señalización. El talento humano en salud o el cirujano que haciendo la operación dejó una compresa, una gasita dentro del paciente, y por eso entonces se produjo una infección. Ese en una modalidad sunset es lo que se entiende como el siniestro. Cuando nosotros pasamos a una modalidad claims made, el siniestro es la reclamación. Y la condición entonces para que opere una modalidad claims-made, ¿cuál va a ser? Entonces aquí nos vamos como a las distintas formas de claims-made que también encontramos en el mercado. Vamos a encontrar algo que se denomina como una, digamos, es el claims-made puro y es una cobertura que va con retroactividad a inicio de vigencia. Es decir, cubro los siniestros que sean reclamados durante la vigencia de la póliza por hechos adversos ocurridos durante la vigencia de la póliza. Tengo una vigencia, todo lo que me reclamen ahí por todo lo que ha ocurrido ahí. Eso es el claims made puro. Encuentro una segunda forma de claims made que es con retroactividad acordada. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros lo que vamos a tener es una vigencia de una póliza y en ese momento ese cliente va a poder contratar algo que se llama periodo de retroactividad. ¿Esto qué es? Para que durante la vigencia de la póliza se le puedan cubrir aquellos siniestros que le reclaman por aquellos eventos adversos que pudieron haber ocurrido o durante la vigencia de la póliza o en el periodo de retroactividad que entonces acordó. Entonces, ¿qué tiene de particularidad esto? Que eh, el cliente siempre ha debido tener una póliza que también le hubiese dado cobertura a ese tiempo para que se pueda cubrir ese periodo de retroactividad. Si nunca ha tenido cobertura, lo más común que puede encontrar es que su retroactividad va a ser a inicio de vigencia. Esas son como garantías dentro del proceso de asegurabilidad porque, venga, pues si usted nunca ha tenido póliza y de repente entonces usted la quiere contratar, pero resulta que usted tiene varios años en el mercado ejerciendo su actividad y de repente me dice, ok, pero deme 1, 2, 3, 4, 5 años de retroactividad, pues podría ocurrir, o así es como está definida la teoría, lo que podría ocurrir es que usted pudo haber tenido un siniestro
y entonces necesita la cobertura para amparar eso que ya ocurrió en el pasado. Sin embargo, recordemos que frente a las definiciones del contrato de seguros, lo que se ampara son eventos inciertos y futuros. Entonces, claramente, si es un siniestro o un evento adverso más bien por el cual a usted le están reclamando y usted ya lo conoce antes del inicio de vigencia de la póliza, evidentemente pues no va a tener cobertura porque ya usted lo conoce, entonces ya no es ni futuro ni es incierto. Ya es un hecho cierto, en consecuencia no podría tener cobertura en la póliza, pero para evitar ese tipo como de incertidumbres de si lo cubro o no lo cubro, de si lo conocía o no lo conocía, de si me lo demuestra o no me lo demuestra, se tienen como ese tipo de condiciones. Entonces aquí la particularidad es que va a poder contratar, como les decía, eso que se llama periodo de retroactividad. ¿De cuánto tiempo? Pues algunas pólizas dirán de forma ilimitada, algunas dirán entonces 10 años, eso depende realmente de cada uno de los productos. Lo que comúnmente vamos a poder encontrar en el mercado es que esta retroactividad realmente no debería ir más allá de esos 10 años porque pues recordemos que al final de cuentas estas prescripciones frente a la acción civil es de 10 años. Entonces claramente algo que pudo haber ocurrido más allá del pasado posiblemente pues no tenga cobertura. La condición también en este tema de la retroactividad es que sea una retroactividad ininterrumpida. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay un cliente que tiene una póliza en modalidad claims made y de pronto al año siguiente, por cualquier razón, cambia de compañía de seguros y no contrata ese periodo de retroactividad, pues lo que va a pasar es que vuelve a lo que es un claims made puro, es decir, a inicio de vigencia. No podría ser que yo tengo una póliza en ClaimsMate, hoy se me olvida, se vence mi póliza, por cualquier razón no la renové, me acordé dentro de 2 meses, vuelvo y la tomo y vuelvo y periodo de retroactividad y entonces no, eso no va a pasar. Si usted ya dejó perder la retroactividad, pues entonces tiene que comenzar como ese conteo de retroactividad nuevamente y la consecuencia de esto, ¿cuál es? Que todo lo que ocurrió en el pasado y se lo pueden reclamar en el futuro, porque recordemos que normalmente lo relacionado con o con estos eventos adversos no necesariamente se evidencian de forma inmediata. La experiencia nos ha demostrado que esto tiene un tiempo como de que se encuentre que le reclamen a la persona, que se dé cuenta, podrían ser 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, hay eventos que se han demostrado a los 8 años. Entonces, lo importante es tener siempre de presente que si tiene este tipo de modalidades, pues siempre va a tener que tener esa cobertura ahí. Y la tercera forma de claims made es con retroactividad acordada más un periodo extendido de reclamación que dice la norma, deberá ser mínimo de 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Y usted puede tener, su cliente más bien, tiene una vigencia de la póliza. Entonces, como le decíamos en la segunda forma de Claims Made, contrata un periodo de retroactividad porque tiene varios años ya en el mercado, se está pasando de compañía de seguros, cualquiera de las formas que sea, pero por cualquier razón, a la finalización de la vigencia de la póliza, ya no necesita renovar, por lo que sea. Imaginémonos que cualquiera de estas dos opciones, o era un contrato y el contrato ya no se va a seguir ejecutando porque se terminó, entonces ya no necesita la póliza porque era una póliza solamente para ese contrato, o resulta que si estamos, por ejemplo, hablando de personas naturales, talento humano en salud, se va del país y entonces ya no necesita más la póliza. Si estamos hablando de una persona jurídica, por cualquier razón se tiene que liquidar y entonces ya no necesita más la póliza porque no va a existir. Pero recordemos, y aquí viene, por eso hacíamos el recorrido de hace un momento, que en todo caso, ese tiempo durante el cual le puede reclamar la víctima sigue latente, porque son 10 años desde el momento en que se hace la intervención en salud, 10 años desde que se atiende a la persona, 10 años desde que se hace la obra. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aun cuando se haya terminado el contrato o se vaya del país, se vaya a liquidar la empresa, pues una de dos. Recordemos que independientemente de si tiene o no contrato de seguros, la responsabilidad la tengo yo, esas indemnizaciones a las que haya lugar por esa responsabilidad en la que incurrí, yo voy a tener que indemnizarlas o pagarlas de mi propio bolsillo, que lo que puedo hacer es trasladarle ese riesgo a una compañía de seguros para que me acompañen esas indemnizaciones. Ahora bien, si yo se terminó el contrato,
no renové la póliza o no contraté el periodo extendido de reclamaciones y eventualmente en 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de lo que sea, llega la reclamación, pues a mí me van a poder vincular al proceso, a mí me van a poder reclamar. Lo que yo no voy a poder hacer es pedirle a la compañía de seguros que me acompañe porque yo no cumplí con la condición de contratar el periodo extendido de reclamación. Y esa es de las particularidades que tiene esta modalidad de cobertura. Claro, como puede ser que nunca ocurrió nada, puede ser que nunca me lo reclamen, como puede ser que sí, y por eso ese es el riesgo al que van a estar expuestos los clientes. Entonces, cuando tenemos un tipo de póliza en modalidad claims made, sea porque ese es el que contrataron independientemente de las modalidades que encuentren en el mercado, o sea porque ese producto solamente lo encuentro en esa modalidad, hay que tener todas estas particularidades presentes, porque si por ejemplo estamos hablando, no siempre como dirigirnos a lo que es actividades de la salud, pero si, por ejemplo, estamos hablando de una póliza o de servidores públicos o directores y administradores o de errores y omisiones o actividades misceláneas, ese tipo de pólizas solamente las encontramos en modalidad claims made. Por eso es importante que los clientes también tengan de presente estas formas o estas distintas formas de claims made para que, oye, si la póliza la tengo asociada a un contrato y el contrato se terminó, yo tenga clarísimo que tengo que haber contratado algo que se llama periodo extendido de reclamaciones para que por lo menos por los próximos 2 años también me acompañe por si me llega algún siniestro. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos hablando de actividades de la salud, digamos clínicas y hospitales, ¿cómo nosotros podríamos identificar que estamos frente a una modalidad de claims made? Entonces vamos a encontrar que en el objeto de cobertura dice algo así como: se amparan las reclamaciones que le presenten al asegurado durante la vigencia del seguro por la responsabilidad civil en que incurra a partir de la fecha de retroactividad indicada en las condiciones particulares del mismo. O sea, si vemos, tiene que estar pactada esa retroactividad. ¿Y cómo se definiría un siniestro en una modalidad claims made? Es toda reclamación que le presenten al asegurado durante la vigencia del seguro por una responsabilidad civil cubierta por el mismo en que incurra dentro del periodo de retroactividad indicado en las condiciones particulares del seguro por daños materiales, lesiones personales o muertes causadas a terceros. Es decir, si nosotros vemos acá, efectivamente, siempre nos va a decir que está la posibilidad de contratar ese periodo de retroactividad. Algunas otras, entonces van a ser mucho más claros y nos van a decir y reclamaciones que lleguen durante la vigencia de la póliza o dentro del periodo extendido de reclamaciones si este es contratado. Porque además este periodo extendido de reclamación tiene como particularidad que cuesta. O sea, si yo lo voy a contratar, la compañía de seguros me lo ofrece y seguramente en el SLIP me va a decir, venga, eso le cuesta, no sé, el 10%, el 100%, el 200% de la última vigencia contratada. Si yo lo voy a contratar, voy a tener que pagar digamos, esa prima adicional para que me pueda cubrir durante ese tiempo. Y eso sería entonces lo que es una modalidad claims made. Lau, Señora. perdóname, es que hay unas preguntas en el chat que me gustaría que las pudiéramos abordar antes de pasar a la siguiente Listo, pero si modalidad. quieres, antes demos la palabra a Milton, que tiene la manito Ah, levantada, bueno, que nos va a ir a un adicional. perfecto. Adelante. Bueno, la llega un poquito tarde, pero está en otra reunión. Digamos, los incidentes. No sé es que no sé si tengo mi micrófono bien. ¿Me escuchan? No. Sí, ya. Listo. Es muy importante que todos tengan en cuenta un poquito los incidentes, que a veces nosotros desde el punto de vista asegurado o cliente, dentro del slip o dentro del formulario que nosotros diligenciamos, dejamos a veces unos incidentes que no son reclamo. Entonces, eso sí podría catalogarse como si fuera un reclamo o a veces no se podría catalogar como un reclamo. Entonces, debe uno dejarle muy claro a la aseguradora cómo va a manejar esos incidentes, que hoy potencialmente no son reclamo, pero pueden convertirse en un reclamo.
Esto por experiencias que yo ya he vivido y a veces el mercado reasegurador o a veces las mismas aseguradoras nos dicen, venga, usted me lo reportó, por lo tanto yo no se lo voy a cubrir, eso debería estar en la vigencia anterior porque es donde está el reclamo, pero nunca hubo reclamo, hubo un incidente, entonces me lo debe cubrir es acá. Entonces es muy importante que eso lo tengan presente en las modalidades de claims cuando estemos tratando de modificar algún tema desde el punto de vista cobertura. Ahí un poquito adicionando lo que tú nos mencionas, Laurita. Gracias. Listo, María C, que nos ibas a Listo. contar unas inquietudes. Sí, tenemos unas inquietudes, seguramente es para reforzar aquí los temas antes de pasar a la siguiente modalidad. Entonces tenemos por acá que dice, buenos días, quiero entender si el profesional de la salud toma un descanso de un año, regresa a sus actividades médicas, puede tomar su póliza de RC ClaimsMate contratando esta retroactividad. Entonces, lo más probable es que no encuentre un periodo de retroactividad. Porque, pues, como les decía, lo más común es que este periodo de retroactividad se dé cuando efectivamente eso ha sido acompañado por otra compañía de seguros, como para tener, digamos, la certeza de que, oye, si ocurrió algo en el pasado, pudo haber estado acompañado de esa otra compañía de seguros y la nueva compañía de seguros comienza a cubrir es lo que efectivamente se conoce como nuevo durante la nueva vigencia de la póliza. Es muy probable que no vaya a encontrar en este periodo, en esta modalidad de ClaimsMate, digamos, la segunda forma, sino podría encontrar es una retroactividad a inicio de vigencia, es decir, contrata su póliza y en ese momento comienza la retroactividad. Listo, listo, perfecto. Por acá tengo otra que dice, si se renueva continuamente la póliza, ¿no se requerirá suscribir el periodo adicional de reclamaciones o es importante contratarla? Así es, o sea, si en la particularidad de esta modalidad de cobertura es que sí o sí el cliente va a tener que seguir renovando su póliza año a año. El periodo extendido de reclamaciones aplica efectivamente cuando ya no desea renovar su póliza o cuando la compañía de seguros, por ejemplo, le dice que ya no le va a renovar la póliza en cualquiera de los dos escenarios. Ahí es entonces cuando va a aplicar. Pero si sigue renovando su póliza año a año, año a año, pues no lo va a necesitar nunca. Y ya finalmente nos dicen que si Laurita, nos puedes de un pronto. aporte, un aporte adicional ahí, Laurita. Digamos que, ¿qué es el periodo extendido de reclamación? Es la posibilidad, como bien lo mencionó ahorita, de que me reclamen en ese nuevo escenario allí. ¿De qué? De la retroactividad que yo di. Pueden ofrecerse o pueden darse casos en los cuales yo como cliente digo, ven, no quiero más retroactividad para esta nueva póliza porque me va a salir muy cara la retroactividad y como va a tener una nueva cobertura, entonces tengo como si fuera una nueva póliza con una retroactividad de inicio de vigencia y la anterior la compro con un periodo extendido. Y entonces mato y como si tuviera dos coberturas diferentes, tuviera dos pólizas. Entonces compro el periodo extendido para la póliza que ya voy a dejar de funcionar y esta nueva con una retroactividad de inicio de vigencia, pues me empieza a operar como, valga la redundancia, si fuera nueva. Eso, esos casos no son muy usuales, pero pueden presentarse. Entonces, un poquito adicional a lo que Laurita comenta. Listo, muchas gracias, Milton. Y Lau, aquí nos piden que si podemos de pronto dar un ejemplo exacto, pues con fechas y situación de cada una de las modalidades que hablamos, para que ellos lo puedan comprender mejor. Sí, entonces si les parece, terminemos de mirar la teoría de lo que es ocurrencia y ya enseguida miramos unos ejemplos de cómo podrían ser con fechas cada una de las modalidades. Listo, de una. ¿Listo? Entonces, cuando ya nosotros estamos hablando de lo que es la modalidad ocurrencia, que lo llamamos aquí en Seguros del Estado, por eso siempre nos van a escuchar así, ocurrencia pura, que esta es la que se define en el Código de Comercio. ¿Se acuerdan que nosotros en la presentación anterior decíamos 1031, se entiende ocurrido entonces el siniestro para el asegurado en el momento en el que, comienza a correr la prescripción para la víctima desde el momento en que ocurre el hecho externo imputable al asegurado y para el asegurado desde el momento en que la víctima le formulara la reclamación judicial o extrajudicial. Cuando nosotros estamos hablando de una modalidad de ocurrencia pura, el siniestro entonces es ese evento adverso y por eso es que se tiende a confundir con lo que es la modalidad SONCE.
La diferencia sustancial entre las dos modalidades es el plazo que voy a tener para que me cubra por esos siniestros que ocurrieron durante la vigencia de la póliza. Cuando nosotros estamos hablando de una modalidad de ocurrencia pura, vamos a tener que el tiempo durante el cual me puede llegar esa reclamación es durante el periodo de prescripción de la ley colombiana, es decir, se hace un match entre lo que es la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguros, que es la del Código de Comercio, y las acciones derivadas del Código Civil, que es Código de Comercio 2 y 5 años y Código Civil 10 años. Esto es, digamos, palabras, es los siniestros ocurridos durante la vigencia de la póliza y que se han reclamado durante el periodo de prescripción de la ley colombiana. Y aquí entonces les traigo también un ejemplo de cómo nosotros podemos identificar cuándo efectivamente un condicionado va dirigido a cubrir lo que es en una modalidad de ocurrencia pura. Entonces nos va a decir, ampara la responsabilidad, si por ejemplo, este es un ejemplo de clínicas y hospitales, entonces ampara la responsabilidad civil profesional en que de acuerdo con la ley incurre el asegurado, derivada de la actividad profesional de la salud descrita en la póliza, de acuerdo con lo informado en la declaración de asegurabilidad, y ante tal supuesto indemnizará hasta el límite de valor asegurado, pactado para cada amparo y en exceso de los deducibles establecidos, los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que cause el asegurado a pacientes y o terceros, siempre que los hechos ocurran durante la vigencia de la póliza y se encuentren debidamente probados. Luego entonces, si nos vamos a la definición también de siniestro, entonces nos dice, para los efectos de este seguro, se entiende por siniestro el acto erróneo por el cual se imputa responsabilidad civil profesional al asegurado, acaecida en forma accidental, súbita e imprevista, que haya causado un daño material, lesión personal y o muerte generador de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, ocurrido durante la vigencia de la póliza y cuyas consecuencias jurídicas sean reclamadas al asegurado por vía judicial o extrajudicial durante la vigencia de la póliza o a más tardar dentro del periodo de prescripción que tiene el tercero afectado frente al asegurado de acuerdo con lo establecido en la legislación colombiana. Entonces, si ustedes ven frente a la definición que estábamos viendo hace un momento de lo que es sunset, que es con la que normalmente se confunde esta modalidad, vemos que la diferencia está en ese periodo que tiene entonces para llegar la reclamación. Entonces, en una nos dice que debe ser reclamado máximo dentro de los 2 años siguientes y en el otro nos dice que debe entonces ser reclamado a más tardar dentro del periodo de prescripción que tiene el tercer afectado frente al asegurado de acuerdo con lo establecido en la legislación colombiana. ¿Y cuál será entonces ese periodo de prescripción? Pues los 10 años que tiene el tercero para reclamarle al causante del daño, porque aquí se traslada de la misma forma para la compañía de seguros, que al final de cuentas es el riesgo que se está asegurando. Es decir, cuando nosotros estamos ante cualquier tipo de póliza de modalidad de ocurrencia, esa es la particularidad y por eso es que escuchamos en este tipo de modalidad cuando dicen, es que esos son siniestros de cola larga. Eso es lo que significa entonces un siniestro de cola larga. Es que yo puedo estar suscribiendo una póliza hoy, 14 de marzo, con una vigencia de 12 meses, o sea, voy a cubrir todos aquellos eventos adversos que pudieron haber ocurrido durante este año y las reclamaciones por esos mismos eventos adversos, o sea, ya hice la póliza este año, el cliente por cualquier razón ya no renovó más conmigo, se fue del país, ya no tuvo ningún contrato, cualquier cosa, ya no volví a saber de él, pero sin embargo, para la compañía de seguros, sigue latente la posibilidad de que le llegue una reclamación, inclusive dentro de los 10 años siguientes. Y esa es la particularidad que tiene esta modalidad de cobertura. Inclusive ahora les voy a contar como unas, digamos, diferencias que hay entre cada una de las modalidades que a veces me dicen, pero es que mira, una cuesta más que la otra, y de pronto ya cuando contamos esto me dicen, no, bueno, ya no cuesta, mentiras que ya no cuesta una más que la otra. Esa entonces es la teoría frente a estas modalidades de cobertura. ¿Listo? Entonces, para mirarlo como un poco más gráfico, y aquí lo vamos a mirar así, y ahorita lo vemos como en un tablero pronto con un ejemplo particular. Cuando nosotros estamos hablando de la temporalidad de la cobertura, les decía, tenemos una línea de tiempo, que tenemos una vigencia de una póliza 12 meses, que es lo que comúnmente tenemos, y en este momento ocurre el siniestro. Estamos hablando de cualquiera de las modalidades, ocurre el siniestro.
En este momento en que ocurre el siniestro, se activan o comienzan a contarse dos tiempos solitos. Ellos no necesitan que nadie haga ningún tipo de trámite o de documentos para activarse. Simplemente con la ocurrencia del siniestro, del evento adverso. Hablemos del siniestro aquí como el evento adverso. En este momento comienza a contarse la prescripción extraordinaria, que es de 5 años, recordemos, y la prescripción general del Código Civil, que es la de la víctima contra el asegurado. Ahí comienzan a caminar solitas. Imaginémonos que estamos frente a una modalidad sunset. Resulta que aquí ocurrió el siniestro, este siniestro es el evento adverso, y resulta que en este momento el cliente dijo, ya no renuevo más la póliza, por lo que sea, digamos que es una póliza asociada a un contrato. Se terminó el contrato, ya no necesito la póliza y no tenía tan claro aquello de que, venga, me tiene que llegar la reclamación dentro de los 2 años siguientes. Resulta que el siniestro me llega por aquí. No, aquí ha pasado un año. Si nosotros estamos hablando de una modalidad sunset, realmente no hay mucho problema. Ahí va a estar cubierto siempre y cuando la haya contratado la modalidad. Si no la contrató, el periodo, perdón, limitado de reclamaciones, pues entonces no va a tener cobertura. Pero, ¿qué pasaría si este siniestro no me lo reclaman aquí, sino que me lo reclaman por acá? Imaginémonos que han pasado 4 años. Aún está esta prescripción, sí, pero es que la condición para una modalidad sunset es que la reclamación me haya llegado máximo dentro de los 2 años siguientes. En ese escenario, pues ya no va a tener entonces cobertura. Si nosotros estamos hablando de una modalidad claims made en este mismo escenario, aquí imaginémonos que este es el evento adverso, porque recordemos que con una modalidad claims made el siniestro es la reclamación, les ocurre el evento adverso y resulta lo mismo, aquí ya no renuevan la póliza por lo que sea, tampoco contrataron el periodo extendido de reclamaciones porque no lo tenía muy claro el cliente, no lo contrató, o sí lo tenía claro, pero dijo, no, mire, ¿sabe qué? Yo eso no lo necesito. Y aquí en este momento entonces llega el siniestro, es decir, no llega la reclamación y no está vigente la póliza. Entonces, la particularidad de una modalidad de cobertura claims made es que siempre debe estar vigente una póliza en el momento en el que llega la reclamación o se activa entonces ese siniestro. Si aquí no está vigente una póliza, pues lo que le van a decir es no hay cobertura. ¿Listo? Pero existe la posibilidad de que me llegue la reclamación a mí frente a las acciones civiles generales. Pues sí, porque al final de cuentas yo tengo que responder por eso. ¿Listo? Si nosotros estamos hablando de una modalidad de ocurrencia pura, tenemos el mismo escenario, una vigencia, 12 meses. En este momento ocurre el evento adverso y me llega la reclamación en este momento. No renové la póliza, es exactamente el mismo escenario, no renovamos la póliza. Aquí pues no va a haber ningún inconveniente, porque recordemos que en esta modalidad lo que está cubierto es todo lo que ocurrió por acá y que me lo reclamen aquí o acá. Esa es la condición. Pude nunca haber más renovado mis pólizas o las pude seguir renovando cualquiera de los dos escenarios. Esa es la condición. Pasa a otro escenario. También hablábamos en las prescripciones, que está la prescripción de 2 años, que se le aplica al asegurado, es decir, se le aplica al interesado y comienza a correr desde el momento en que conoce o ha debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. ¿Listo? En este momento decíamos, venga, le llegó la reclamación al asegurado, no le reclamaron a la compañía de seguros, le reclamaron para el asegurado. Pues el asegurado en este momento va a tener 2 años para ir a la compañía de seguros y hacer su reclamación. Pero, ¿qué pasaría si está en una modalidad sunset? Y ya pasaron entonces inclusive los 2 años que tiene la modalidad sunset. Pues nada, no tiene cobertura. ¿Qué pasa si estamos en una modalidad claims made y no hay periodo extendido de reclamaciones ni tampoco hubo renovación de la póliza? Pues pasa exactamente lo mismo, pues ya no hay póliza a la cual reclamar. Si estamos en una modalidad de ocurrencia pura, pues lo que nos va a pasar es que venga, en este momento el asegurado se devuelve acá a la compañía de seguros y le dice, oye, Seguros del Estado, yo tenía una póliza para esta fecha, ocurrió un evento adverso y pues Seguros del Estado lo va a acompañar. Porque aquí cuando los siniestros, o más bien los eventos adversos se afloran tan rápidamente, no hay muchos inconvenientes porque, bueno, siguió renovando su póliza, está dentro de los 2 años. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos escenarios donde los eventos adversos afloran muchos años después? Les decía yo, esto puede ocurrir 7 años, 8 años, 9 años.
siempre y cuando esté entonces dentro de los 10 años. Y estos escenarios también se pueden dar. Una póliza con vigencia de 12 meses y aquí si estoy frente a una modalidad sunset y la reclamación me está llegando por acá 8 años después, pues miren, ya definitivamente ya no van a tener ningún tipo de cobertura. Yo haya renovado o no haya renovado la póliza, pues porque ya pasaron los 2 años. Si estoy ante una modalidad claims-made y no renové en póliza o no contraté periodo extendido de reclamaciones, pues pasa exactamente lo mismo, no voy a tener cobertura. Mientras que si estoy frente a una modalidad de ocurrencia pura, va a pasar que aquí les decía, se activan entonces las dos formas de prescripción, la del contrato de seguros y la de la acción civil. En este momento le llega la reclamación al asegurado. Ya no hay forma de que el tercero le reclame directamente a la compañía de seguros porque inclusive esta acción ya prescribió, pero como en este momento es que se activa la prescripción para el asegurado, pues él se devuelve acá a la compañía de seguros y le dice que tiene que hacer una reclamación. Entonces, si nosotros estamos hablando de los distintos productos que encontramos en el mercado, lo importante es tener clarísimas estas modalidades de cobertura para que cuando tengo un producto que solamente encuentro en una modalidad u otra, ejemplo, les decía yo, directores y administradores, servidores públicos, errores y omisiones o, o de responsabilidad civil profesional de actividades misceláneas que solo encuentro en modalidad claims made, es siempre instruir al cliente en que venga, si esto es para un contrato, pues y ya usted no lo necesita o ya se terminó el contrato, contrate su periodo extendido de reclamaciones. Venga, si es su póliza global para su actividad, pues nada, eso es lo que encontramos en el mercado. Usted tiene que seguir renovando su póliza para evitar que aquellos eventos que pudieron haber ocurrido en el pasado se queden sin cobertura. Pero si definitivamente, por ejemplo, estamos hablando de actividades de la salud donde sí va a encontrar todas las formas de cobertura, la recomendación siempre es que ustedes validen esas distintas propuestas que hay en el mercado para que le puedan ofrecer a su cliente la mejor modalidad. Les decía yo que les iba a dejar como un tips frente al tema de lo que son los precios, que es lo que a veces siempre me dicen, oye, pero si es que tal o cual me cuesta más o menos. Entonces, y con la que más comparamos, y aquí específicamente vamos a hablar de modalidad, de coberturas para actividades de la salud, llámese instituciones de la salud o talento humano en salud. Entonces, normalmente vamos a comparar lo que es claims-made con ocurrencia, que es lo que vamos a encontrar en el mercado. Porque si estamos hablando de sunset, yo creo que ya nos quedó clarísimo a todos que venga, eso realmente no hay mucho cómo compararlo, porque eso no tiene ni más ni menos. Dice, venga, le voy a dar 2 años y ya ahí no hay más nada. Lo que más vamos a encontrar en comparativos en el mercado son entre claims made y ocurrencia pura. Cuando nosotros estamos hablando de claims made, recuerden que les decía, venga, está cubierto, imaginemos que esta es la vigencia que contrató, esto es claims made puro, está cubierto lo que esos eventos adversos que ocurrieron aquí y me reclamaron aquí. La siguiente forma de claims made, cubro todo lo que ocurrió aquí o en el pasado porque contraté algo que se llama periodo extendido de reclamación. Y ahí viene la primera condición, eso cuesta. Normalmente cuando a mí me cotizan un claims made puro, tiene un precio, y cuando ya yo le adiciono una retroactividad, pues tiene otro precio, porque es que estoy cubriendo algo adicional. Pero además, como yo tengo, lo que tengo que hacer es seguir renovando mi póliza año a año para que pueda tener cobertura. Eso que pudo haber ocurrido en el pasado, ese evento adverso, pues tengo ahí como la limitante de que no me podría ir, o si me voy, pues tengo que en esa nueva compañía de seguros también contratar eso que se llama periodo de retroactividad. O como nos decía Milton hace un momento, tengo la segunda opción que es en esa compañía en la que estoy, contrato periodo extendido y en la nueva, pues voy con retroactividad de inicio de vigencia. En cualquiera de los dos escenarios eso me va a costar. Imaginémonos que en esta póliza me costó $1 y como la prescripción de las acciones derivadas de la responsabilidad civil, es decir, lo que está expuesto a mi patrimonio en tiempo en que me pueden reclamar es de 10 años, pues para que algo que ocurrió por acá yo esté tranquilo de que siempre va a tener cobertura, lo mínimo que debe pasar es que yo siga renovando esta póliza por lo menos durante los 9 años siguientes. Imaginémonos que esta póliza, les decía, costó $1 para hacer el ejercicio muy sencillo. Quiere decir que al final algo que ocurrió acá, para que tenga cobertura durante los próximos 10 años, que lo seguí renovando mi póliza y me fue bien y todos los años me cobraron la misma prima, pues al final mi prima fue de $10 para cubrir algo que ocurrió durante la primera vigencia.
¿cierto? Pero si yo estoy hablando de una modalidad ocurrencia pura, y es donde al final siempre como nos comparan y nos dicen, mira, es que al otro lado me cuesta 1 peso, pero tú me estás cobrando 1,50 pesos. No, las diferencias normalmente no van hasta allá, siempre son menos, pero para hacer el ejercicio. Entonces le digo, venga, en una modalidad de ocurrencia pura, para que algo que ocurrió acá se lo puedan reclamar inclusive por acá a los 10 años, usted solo contrató esta vigencia y le costó 1,50 pesos y va a tener cobertura por eso que ocurrió aquí en estas reclamaciones que le lleguen hasta dentro de los próximos 10 años. Entonces aquí viene la pregunta, yo sé que hay varias manos levantadas, pero aquí viene la pregunta para todos. Cuando lo vemos de esta forma, para el cliente al final, ¿cuál fue más económica y de mejor cobertura para su riesgo? ¿Cuál creen ustedes que pudo entonces haber sido en este ejemplo que yo les acabo de poner? No sé, María Ceci, ahí están escribiendo. Sí, esperemos ahí unos minuticos, unos segunditos, perdón. Aquí nos están diciendo ya ocurrencia, ocurrencia pura, ocurrencia pura. Creo que la respuesta es de todo el chat, ocurrencia pura. Entonces, eh, yo sé que a veces es difícil que el cliente nos escuche estas explicaciones, pero frente al tema de los seguros, a veces no solamente es, venga, aquí le traigo como la propuesta, el cuadro, por eso les decía, con las primas, los deducibles, a veces es muy importante contarles esta diferenciación entre cada uno de los productos para que ellos estén con la tranquilidad de que lo que se están llevando no solo es un ahorro durante el primer año, sino una tranquilidad frente a la cobertura en los próximos años y que a la larga va a ser inclusive un ahorro frente a eso que pudieron haber invertido, porque pues se pudo haber visto un poquito de mayor precio al inicio, pero cuando ya yo lo proyecto a futuro, seguramente voy a entender que es definitivamente la mejor cobertura. No sé, Milton, si en este punto tú tienes algún comentario adicional. Sí, Laurita, digamos un poquito para el mercado. Hay que ver y entender un poco las reclamaciones de responsabilidad civil. Las reclamaciones de responsabilidad civil, eh, la probabilidad que te reclamen en el momento que ocurra el siniestro es muy baja, ¿sí? Tiene que ser un caso que esté generando un ruido mediático. Esos son los únicos casos que uno normalmente ve que se reclamen cuando ocurre o en un tiempo corto desde el punto de vista de la ocurrencia. Lo usual que pasa en responsabilidad civil es que los reclamos vienen con posterioridad y sobre todo en la parte de RC profesional. ¿Por qué? Porque algunas de las personas vamos, tomamos el servicio y al final del ejercicio de pronto nos sentimos mal 1 mes, 2 meses, un año después, y al final nos damos cuenta que hay que reclamar o vienen los expertos jurídicos y les dicen, venga, ¿usted por qué no ha reclamado? Reclame. Eso es lo usual, digamos, en todo este tipo de actividades médicas y a su vez, pues también en todas las actividades de responsabilidad civil. De allí que desde el punto de vista nosotros como compañía busquemos que nuestros clientes estén asegurados de una manera mucho más acorde con esas actividades que desarrollan, ¿sí? Lo que pasa es que estamos en un mercado y los mercados a veces no tenemos las coberturas que todos podemos ofrecer. Y por eso, en muchas ocasiones, se tiene esa posibilidad y cuando uno lo va a mirar un poquito más arriba, saliéndose de la órbita del mercado colombiano y se sale al mercado internacional, entonces el mercado internacional a veces dice, yo prefiero acotar e irme con claims. ¿Por qué? Porque mi riesgo lo tengo, entre comillas, controlado. Esa es como la posición un poquito del mercado reasegurador y de algunas aseguradoras. Mientras que desde el punto de vista oficial estoy protegiendo de una manera, ocurrencia pura, claro está, estoy protegiendo de una manera mucho más activa y eficiente a mi cliente. Y eso es lo que se tiene, digamos, hoy desde el punto de vista de aseguramiento y lo pueden ver en los procesos. O sea, algunas personas que probablemente hayan acompañado a esas instituciones médicas en los procesos, se dará uno cuenta que los reclamos vienen mucho tiempo después del momento en el cual el hecho acaeció. Un poquito, Laurita, para afianzar ya el tema
y por qué a veces, cuando vamos, decimos, por qué por ocurrencia es un poquito más costosa o un pocote más costosa a veces dependiendo de cómo lo queramos ver. Ese es el tema. No es que sea más costosa, lo que pasa es que es una protección diferente y es una protección mucho más acorde con las necesidades del cliente. Y eso, pues, al final del ejercicio le cuesta al cliente un poquito en términos de estar bien protegido. Es como cuando nosotros decimos en nuestra póliza de automóviles, quiero comprar una cobertura de 100 millones, o quiero comprar una cobertura de 500, o quiero comprar una cobertura de 1000. Esa es la protección que yo quiero desde el punto de vista ya a nivel asegurado. Aquí es a nivel de riesgo por temporalidad. Es más o menos un poquito el símil frente a eso. Muchas gracias. Listo. Entonces, para hacer como un recorder y frente a la presentación, tengamos de presente siempre que no todos los productos siempre vienen en las tres modalidades. Inclusive en los que comercializamos en seguros del Estado, no todos son ocurrencia pura. Esto realmente va a depender de la oferta, inclusive que tengamos del mercado reasegurador frente a los productos. Esto lo vamos a ver más a profundidad el lunes en lo que son los distintos productos que ofrecemos en seguros del Estado, pero así a grosso modo, cuando estamos hablando de lo que es servidores públicos, directores y administradores y responsabilidad civil profesional de errores y omisiones o de actividades misceláneas, como ustedes lo encuentren, esos productos se comercializan en modalidad claims made. Si ustedes tienen por ahí cualquiera de estos negocios, eso van a ser modalidad claims made. Y si ustedes se van al objeto de la definición de cobertura, va a decir así, siniestros reclamados durante la vigencia de la póliza y que sean entonces, que hayan ocurrido durante el periodo de vigencia de la póliza o dentro del periodo de retroactividad. Pero esas siempre las vamos a encontrar así en el mercado. Si nosotros estamos hablando de seguros para actividades de la salud, clínicas y hospitales, talento humano en salud, centros de enseñanza de la salud, estos es más común que los encontremos en las tres formas de cobertura: Sunset, Claims Made y ocurrencia pura. En seguros del Estado, estos productos los comercializamos en ocurrencia pura. Aquí entonces, como estos son en los que vamos a encontrar en todas las formas, la recomendación siempre es que nos vayamos tanto a la definición de la cobertura como a la definición del siniestro para que ustedes puedan tener claridad frente a la una o frente a la otra. Si estamos hablando, por ejemplo, de productos de responsabilidad civil extracontractual de PLO, una responsabilidad civil extracontractual general, empresas de vigilancia, eventos, parqueaderos, todos estos que son asociados a responsabilidad civil extracontractual, esos en el 90% de los productos y los que ofrecemos inclusive en seguros del Estado son en ocurrencia pura. Sin embargo, hemos podido ver en el mercado que algunas de estas pólizas están viniendo con uno u otro amparo, no necesariamente toda la cobertura, sino unos amparos dentro de la misma póliza que pueden ser en otro tipo de modalidad inclusive. Por eso mi recomendación personal siempre es: váyanse a la definición de cada uno de los amparos para que ustedes puedan tener claridad frente a qué es lo que les están ofreciendo y qué es lo que ustedes le van a ofrecer a sus clientes. Porque recordemos que al final de cuentas, la responsabilidad de esta asesoría también es de ustedes. Entonces, el que el cliente quede bien o adecuadamente asegurado también recae en su responsabilidad. De siempre irnos como a la definición de esas coberturas para tener la certeza de qué es lo que al final estamos nosotros ofreciendo. Y frente a una modalidad claims made, donde en definitiva, si es un producto donde solamente viene en esa modalidad, la recomendación siempre va a ser: venga, si por cualquier razón ya no va a renovar la póliza porque la compañía de seguro ya no se la va a renovar, no sé, imaginémonos, porque además tiene una siniestralidad terrible, pues siempre va a poder acceder a lo que es el periodo extendido de reclamaciones. Lo importante en este tipo de seguros patrimoniales es que el cliente siempre tenga bien asegurado su patrimonio, sea porque continúe con la póliza o sea porque acceda a cualquiera de estas formas de cobertura adicional en estas modalidades que le ofrece. María C., aquí ya lo último que vamos a hacer es una especie como de ejercicios a ver si logramos identificar cuál es una o la otra. No sé si de pronto María C. o Pío quieren que miremos alguna de las preguntas o nos vamos directamente a los ejercicios y ya terminamos. Ustedes me cuentan. Hola Laurita, pues preguntas hay muchas. Yo quisiera más bien como pensar en desarrollar algunas cosas de manera diferente. Es más, en alguno de los
de las intervenciones que hicieron por el chat, alguien sugiere que nos hagamos un conversatorio, ¿sí? Que hablemos de Ok. pronto un poco más pequeño, tal vez con un grupo reducido de intermediarios y todas estas preguntas que tenemos, porque son muchas, deberían pues agotarse en un espacio. Pero no sé, Laurita, si estás de acuerdo conmigo, sería importante para resolver las preguntas, porque si no tendríamos aquí demasiada información, es que los intermediarios repitan estos videos, tengan la información, lo lean, hagan su resumen. Y yo diría, Camila, no sé si de acuerdo o no, en 1 o 2 semanas hacemos un conversatorio de 2 horas, escogemos algunos de los intermediarios, los invitamos y hablamos de todo eso que está ahí, pero para que lo logren entender. Porque podríamos repetir y repetir esto, pero si ustedes no tienen el concepto claro de qué es ocurrencia, qué es Claysmate o qué es Sunset, pues seguirán ahí como divagando en la información. Entonces, no sé, Laurita, ¿qué te parece ahí como estructurarlo de esa manera? Podemos escoger algunas preguntas ahorita también acá para resolverlas. Pero un poco para cerrar eso, yo creo que lo del conversatorio me suena ahí para estar ahí, pero los que van a hablar son ustedes, ¿no? Aquí estaríamos nosotros para decirles, no, así, así no, así sí, pero no que les contemos nosotros, sino que ustedes digan, mire, tengo este caso, lo viví así, o he visto esto y yo haría estas cosas y tal, y pues aquí en el conversatorio nos les diríamos si sí están en lo correcto, si no, o qué recomendaciones hacer, ¿qué te parece? Me parece perfecto, armémoslo así y con eso entonces de pronto logramos abarcar un poco más de inquietudes. Sí, Eh, También es importante mencionar que esto no significa que con esta presentación nosotros vamos a poder resolver todas las inquietudes. Esto es de claro. todos los días. Entonces, si de todas formas las hay, ustedes saben que todos los días pueden levantar la mano en sus sucursales a sus gestores. Ellos seguramente nos contarán qué otra inquietud frente a los productos hay. Es más, en cada una de las cotizaciones que se les entreguen, si tienen inquietudes, también las podemos revisar sin ningún inconveniente. Aquí siempre estamos ahí prestos para revisarlas. Ok, perfecto. Entonces, no sé, Maya, sé si tienes ya algunas por ahí dispuestas, hacemos el resumen y como el ejercicio que tenías tú, Laurita, pongámoslo en marcha. ¿Listo? Entonces, bueno, solo para hacer un ejercicio. Si nosotros nos encontramos con esta modalidad de cobertura en un texto, ¿cuál sería? Ahí les damos un minutico para que la lean ustedes allá y nos dicen cuál es. Es más, para los que vayan en Transmilenio, sentados ahí, no lo pueden leer porque están en el celular, se les ve muy chiquito, se los voy a leer. Entonces dice, seguro de responsabilidad civil profesional para clínicas y hospitales. La primera parte dice, se ampara las reclamaciones que le presenten al asegurado durante la vigencia del seguro por la responsabilidad civil en que incurra a partir de la fecha de la retroactividad indicada en las condiciones particulares del mismo. Y el otro párrafo dice, siniestro, toda reclamación que se le presenten al asegurado durante la vigencia del seguro por una responsabilidad civil cubierta por el mismo en que incurra dentro del periodo de retroactividad indicado en las condiciones particulares del seguro, por daños materiales, lesiones personales o muerte causados a terceros. Listo, no, por acá ya alcancé a ver las respuestas Uy, y me queda clarísimo de que nos quedó clarísimo. hay una persona que está diciendo sunset con retroactividad. Sí, ya la vi. Entonces, efectivamente, esto es una modalidad claims made. Esto es un claims made puro. Entonces, venga, yo tengo un claims made puro con fecha de retroactividad de inicio de vigencia. Eventualmente sí podrán contratar lo que es una retroactividad con temas hacia el pasado o podrán contratar unos periodos extendidos hacia el futuro. Si nosotros estamos hablando de esta, señor Milton. Ahorita, digamos, un poquito en ese caso que tú nos expones, que a veces nosotros como clientes o como intermediarios, dice, a partir de la fecha indicada en las condiciones particulares del mismo. Y a veces no dejamos en ningún lado escrito cuál es la fecha de retroactividad, que eso es a veces lo que nos pasa en las condiciones particulares. Es un poquito el tema. A veces nosotros como aseguradoras no dejamos ninguna fecha de retroactividad.
¿El cliente qué puede esperar? El cliente qué puede esperar cuando yo no indico una fecha de retroactividad en la carátula de la póliza. ¿O qué opinan ustedes? ¿Qué puede esperar el cliente? ¿Qué pueden esperar ustedes como intermediarios cuando no quedó en la carátula de la póliza la fecha de retroactividad? O démosle a ustedes Aquí un ya, poquito como ya nos asesor. están poniendo Milton en el chat y entonces nos dicen, sí, señor, porque se requiere pacto expreso. Dice que solo le cubra durante la vigencia de la póliza, que solo el inicio de la vigencia, que no se esté contratada, se debe solicitar claridad a la compañía para este tema, se toma desde la última fecha, que no tiene retroactividad, el inicio de vigencia, solo cubre a partir de la vigencia, responden desde el inicio de la vigencia, cubre solo la vigencia de la póliza, siempre y cuando no haya pedido la continuidad. O sea, hay varias respuestas. Bueno, Laurita, ¿tú qué nos puedes contar frente a esa pregunta ya un poco más jurídico que técnico, puedes decir? Entonces, recordemos que como la definición de la forma de cobertura dice que la retroactividad debe ser pactada, debe ser contratada expresamente, pues si no se dejó ninguna fecha, entonces se entenderá que es a inicio de vigencia. ¿Listo? No habría entonces ninguna retroactividad. ¿Estamos de acuerdo? Excelente, Laurita. Muchas gracias por la aclaración para todos, para que todos tengamos eso, porque a veces nosotros como clientes decimos, como no hice nada, entonces tengo una retroactividad ilimitada. Sí, esa es un poquito la posición de nosotros como cliente, pero siempre tenemos que irnos ¿a qué? A la parte jurídica. Es como cuando nosotros desde el punto de vista daños en términos generales decimos, es que yo tengo cobertura de terremoto. Si no quedó expreso que tenías cobertura de terremoto, pues no tienes cobertura de terremoto. No, que es que dentro de las exclusiones es un todo riesgo, pero no me excluyen terremoto. Sí, pero la normatividad dice que tú tienes que tener esa cobertura o si no, no la tienes. Es un poquito eso mismo que hay acá de cara a nuestros clientes. Olga, me parece que tenías la mano levantada. Ella está como participante, entonces podría abrir el micrófono sin problema ahorita. Buenos días. No, Laurita, no estaba levantando la mano. Fue un error. Ok. Listo, entonces aquí, bueno, les queríamos dejar esos tipsitos adicionales en este tema de las formas de cobertura para que ustedes ahí lo tengan de presente. Seguiremos entonces en la próxima sesión con otros tipsitos adicionales y esto es entonces, Pío, lo que teníamos para contarles el día de hoy. Vale, Laurita, muchísimas gracias a todos los que participaron. Buenísimo que estén por acá. Repetir recomendaciones pequeñas. Los que no se registraron porque recibieron de alguna manera el link de ingreso de manera diferente al registro. Entonces ya saben, escríbanos al correo de la escuela para decirnos si quieren que les enviemos el material porque a veces no nos ponen el correo. Si tenemos el correo, pues se los vamos a enviar. Entonces que nos den una horita y les vamos a mandar el material de la formación de hoy. Y el lunes, no se olviden de que vamos a acabar con el último proceso, tercera sesión de responsabilidad civil, y allí vamos a tener 10 preguntas de evaluación con las cuales ustedes podrán estar certificados con la idoneidad 050 para responsabilidad civil. Y dos, que vayan pensando de una vez en qué clientes tienen, porque les vamos a pedir como leads para acompañarlos en el proceso de ventas, bien sea que conozcan, que no conozcan o que necesiten de su gestor comercial para cerrar alguna de estas ventas en responsabilidad civil de cualquier tipo. Y pues nada, invitarlos a que el lunes aquí nos vemos súper temprano, café en mano y listos para... Ah, bueno, y váyanse haciendo un resumencito de esto, ¿no? Si se dieron, pues no sé, yo aquí estaba haciendo mi cuadrito y estaba haciendo que sunset, que es ocurrencia pura, hasta qué vigencia, que los 2 años, que los 5, que los 3, que por qué debería ser pura, por qué podría no serla. Entonces lo importante sería que ustedes tengan ese resumen y el lunes tal vez de pronto una de las preguntas o de la evaluación
o el proceso de lead, lo que podría hacer es que hagamos una pregunta que diga, ¿quieres participar del fabulosísimo conversatorio de responsabilidad civil para conocer más de casos? Y nos ponen ahí sí, sí, no, para invitarlos en ese caso, ¿listo? Y pues nada, muchas gracias a todos, ¿qué tal? Bueno, Súper nos vio chévere. nuevamente. Muchas gracias por la invitación para que hablemos de responsabilidad civil y nos vemos entonces el lunes. Listo, vale, nos vemos el lunes. Un abrazo a todos, muchas gracias. Perfecto. Ahí les estoy enviando en el chat el link de registro del lunes, los que no se han podido registrar para que lo puedan hacer. Y la grabación será enviada a todos los que se registraron en alguna de las sesiones de RC, porfa, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Muchas gracias.